Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes y en este Erev Shabbat sea un Erev Shabbat de mucha shalom, de mucha seguridad para su vida. Bueno, estamos en Yohanan 6:48 y dice así: Anijú el pan que imparte vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Anijú, el pan que imparte vida, que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los Yehudí de Yehudá discutían uno al otro diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Así que Yeshua les dice: de cierto os digo, a menos que comáis de la carne del Ben Adán y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come y traga mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come y traga mi sangre, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, de igual modo el que come y traga mi carne, él también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que come y traga este pan vivirá para siempre. Bueno, pues es un tema muy importante aquí, y la interpretación de este pasaje pues es una interpretación, es una metáfora de nuestro Santo Maestro, y nosotros debemos interpretarla adecuadamente. Desde luego que no es literal, porque para empezar la Torá prohíbe comer sangre, uno. La segunda es, nosotros no comemos la carne de un ser humano. ¿Por qué? Porque no es parte de las cosas que el Eterno nos permite en su Torah. En otras palabras, no está sancionada como algo kosher para nuestra alimentación. Por lo tanto, se sobreentiende que nuestro Santo Maestro les estaba hablando a los judíos que conocían en las leyes del Karut, que entendían perfectamente esto, pero ciertamente, aun cuando ellos estaban instruidos en todo esto, precisamente por esa instrucción, ellos se dejaron llevar y no entendieron el nivel de las palabras que estaban escuchando de parte de nuestro Santo Maestro. Y esto ocurre muchas veces cuando la gente no entiende, cuando tiene una mala interpretación o no interpreta correctamente las palabras de la Torá, pues que caen en error. Lo hizo Akiva, precisamente cuando se interpretó uno de sus alumnos, y se creó una confusión ahí al respecto, y eso creó precisamente que no aceptaran la Torá oral, y consecuentemente solamente la Torá escrita. Pero básicamente lo que estamos mirando y viendo es precisamente cómo se enseñaba, y en una manera muy importante lo hacía nuestro Santo Maestro. Es decir, él ocupaba mucho los midrashim, y ocupaba mucho las metáforas, precisamente las figuras del lenguaje, para poder expresar y enseñar, porque esa era la forma en que un maestro judío enseñaba, instruía. A veces porque las enseñanzas siempre los maestros de alguna manera ponían ciertos velos, y esto para que precisamente la gente no devaluara o no tomara en poco la palabra que se enseñaba o que se instruía. Esto es muy importante porque muchas veces cuando se enseña así abiertamente, la gente no valora el valor que tiene, válgame la redundancia, la Dabar. Y esto es importantísimo, que nosotros incluso nos esforcemos
para poder entender y comprender la hermenéutica, la interpretación de las palabras de la Torá, de los profetas e incluso incluyendo las palabras de nuestro Santo Maestro y de sus Shalehim. Por lo tanto, mis amados, el punto, ¿cuál es? El punto es que aun cuando la exhortación de nuestro Santo Maestro era a comer su carne y a beber su sangre, literalmente no lo era así. ¿Qué es lo que representaba la carne? ¿Qué era lo que representaba su sangre? La carne representaba la Torá y su sangre representaba el pacto que habría de emanar y emanaba precisamente de la Torá, porque no era algo que fuera novedoso o nuevo, ¿no? Sino que ese pacto que el Eterno traía y que toca acá de una manera muy importante, dice: el que cree en mí, cree en el Padre. ¿Y por qué lo dice y enfatiza una y otra vez? ¿Por qué lo dice? Porque básicamente ese pacto, esa palabra es de Hashem. No era de Yeshua, era de Hashem. El pacto era de Hashem. Él lo planeó todo. Incluso el mismo Mashiach Yeshua fue puesto delante para la redención, porque fue Hashem el que lo dio. Si no fuera por el Eterno, quien es bendito, no se daría absolutamente nada, o no se hubiera dado ni el plan, ni los elementos, y mucho menos el mismo Mashiach. Entonces entendemos perfectamente bien que todo viene del Padre. Entonces la Torá, el pacto, viene del Padre. Y ciertamente lo que representaba Mashiach Yeshua es precisamente eso. La Torá misma hecha carne, es decir, que vino a este mundo y que se vinculó en la realidad en que se vivía en ese momento histórico y hasta el día de hoy, y que se sigue vinculando a través de nuestra fe. Nadie recibe nada, nadie puede obtener nada si no es por la fe, es decir, creyendo. Hay grupos que tienen otras ideas, pero aquí, en el judaísmo y en el judaísmo hasídico, se cree que el Eterno, quien es bendito, interviene en los asuntos del hombre, trayéndole lo mejor de lo mejor, pero el hombre está decidiendo, desde luego. El hombre decide qué toma, el hombre decide qué deja, y esta es una realidad. Y por lo tanto, nuestro Santo Maestro, como decía yo, una de las cosas importantes que nos muestra y nos enseña aquí es que verdaderamente lo que necesitaba el hombre, necesita y necesitamos constantemente en nuestra vida, es la Torá misma y es el pacto que el Eterno da, porque la Torá representa el pacto y el Kiddush, es decir, la sangre que santifica, que trae el elemento para que nosotros podamos romper esas cadenas con el pecado y que podamos ser liberados para poder servir al Eterno. Solamente Hashem lo pudo proveer y lo proveyó a través del Mesías de Israel. Y esa es la noticia extraordinaria. Y por eso dice el Maestro que el que no coma de su cuerpo la Torá y que no beba de su sangre el pacto, no tendrá vida eterna. Entonces, sabemos que necesitamos la redención porque todo hombre es pecador y hay mucha gente que se considera buena. Pues sí, buena desde el punto de vista humano, pero no desde la perspectiva de Dios, porque todos pecamos. Y desde la perspectiva de Dios, todos pecadores, luego entonces necesitamos de la redención. Todos necesitamos de la redención.
redención. No hay uno, como dice Rab Shaul, no hay uno solo, no hay un bueno. Todos hemos hecho lo malo, nos hemos apartado y por lo tanto necesitamos de ese perdón, de esa redención, necesitamos ser librados de nuestros pecados porque los pecados causan la muerte. Por lo tanto, mis amados, para que nosotros tengamos la vida, necesitábamos de la Torá, necesitamos de Mashiach, necesitamos de su gran bendición del Eterno a través de Mashiach Yeshua, y esto es darnos precisamente nada más, nada menos que la redención extraordinaria que hoy podemos gozar por emuná, por emuná. Que el Eterno te dé un magnífico día y que reflexiones en el gran valor que el Eterno nos ha dado a través no solamente de la promesa, pero de esta extraordinaria santificación por su Torá y por la sangre del Mashiach. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.